partidos en el día de hoy. Están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder. Tras una década de regresión y de oscurantismo, La divulgación de los comunicados 4 y 7 por parte de los militares rebeldes determinó uno de los hechos más polémicos de aquel febrero del 73. Debido a su contenido populista, hubo sectores de izquierda, como el Partido Comunista, o aún la propia CNT, que los valoraron positivamente. En aquel entonces funcionaba en este edificio del Boulevard Artigas el Servicio de Información de Defensa. Su director era el coronel Ramón Trabal, un hombre fundamental en la redacción de aquellos documentos, en particular del Comunicado 4. El verdadero alcance de esos comunicados todavía está en discusión. El Comunicado 4 proponía la reorganización del servicio exterior, el combate de los ilícitos económicos, la eliminación de la deuda externa mediante la contención de gastos superfluos, la erradicación del desempleo, la redistribución de la tierra y la permanencia de las Fuerzas Armadas al margen de problemas sindicales y estudiantiles, entre otros puntos. El Comunicado 7 lo complementaba afirmando la no afiliación de los militares a ninguna filosofía política partidaria. En aquel momento en las Fuerzas Armadas había claramente dos tendencias. Una de lo que entonces se llamaba gorila, es decir, que era lo que llamaríamos una línea militar ortodoxa, es decir, la que preconizaba la actuación de bombero, es decir, si aparece el comunismo, apagamos el incendio y nos vamos, digamos, ¿no? Era una línea, digamos, militar anticomunista, simplemente, que no tenía mucho apego a la política y por lo tanto no quería sustituir tampoco a la política. El hombre más representativo de esta corriente era el general Christie, que tuvo todo el poder en la mano y no lo tomó porque no quiso. Esa es la realidad de la historia, no tenía la vocación política. Y una segunda corriente que se llamaba entonces peruanista, que estaba muy inspirada en lo que era en aquel momento el efluvio de la revolución peruana, que era una revolución militar, digamos, de centro-izquierda, populista, con una reforma agraria, con ese tipo de postulaciones, que después todas terminaron en un gran fracaso, pero que en aquel momento insuflaba el ánimo de muchos militares que decían, bueno, no, podemos ser mañana gobierno, pero titulares no de un golpe, sino de una revolución. De ahí que cuando uno lee esos comunicados, o cuando los leímos entonces, y hoy se ve con mucha claridad, había una fuerte inspiración peruanista. Era claro que quienes estaban redactando esos documentos en ese momento estaban más bien inscritos dentro de esta corriente cuya figura más importante se consideraba que era el general Álvarez. ¿Lo sorprendieron los contenidos de esos comunicados, en particular del 4, teniendo en cuenta que había ideas populistas y algunas apoyadas por la izquierda? Sí. Había algunas que me preocuparon realmente, ¿no? Bueno, son conocidas, pero es evidente que ahí había cosas de izquierda. Dice después, y no sé si no es en el comunicado 7, no en el 4, rechazan el comunismo, el marxismo y todo eso. Incluso me da la impresión de que el primer comunicado está hecho por algún sector que fue un poco lejos y después que salió otro sector dijo no, esto no, y pongan lo que quieran, pero que nosotros no somos comunistas. Mi impresión es que eso es lo que pasó. Así que realmente los 4 y 7, los comunicados 4 y 7 se prestaban a que existiera por lo menos duda en cuanto a la unidad de las Fuerzas Armadas. Quedó demostrado después que no había ese riesgo, pero en ese momento, en el momento que yo tenía que tomar la decisión, estaba justificado, me parece, pensar que era necesario que alguien encabezara ese movimiento.
Los comunicados 4 y 7 son manifiestos políticos, si usted quiere programas de gobierno, en un sentido muy genérico, que son propios de alguien que está tomando y asumiendo el poder. Durante esos días hubo contactos a diverso nivel. Wilson Ferreira, por intermedio de José Claudio Williman, concertó una reunión con el presidente de la CNT, José Delía. Los comunicados 4 y 7 estuvieron en la conversación. Ahí yo tuve una conversación con Ferreira Aldunate, larga. Ferreira Aldunate, para mí, tenía los borradores del 4 y 7. Me los mostró, los papelitos escritos a mano. Eran, según Ferreira Aldunate, también intervenciones en las que había intervenido Travall. ¿Usted pensó que había una posibilidad de influencia de izquierda en una línea de las Fuerzas Armadas, tal vez la que se llamaba el peruanismo? Se hablaba de que Gregorio Álvarez representaba al peruanismo, Esteban Cristi a la derecha nacionalista. Mire, lo importante no es quiénes eran ni los nombres, lo importante es que había evidentemente dos corrientes distintas, ¿no? Eso parecía muy notorio, incluso había una prensa de ellos, de los distintos sectores que se enfrentaban con bastante violencia en la prensa. Yo lo que pensé es que a alguien le podía resultar atractivo la idea de embarcarse en un proceso militar populista. O sea, que con eso que iba a contar con la bendición del mundo, que de lo contrario lo podía haber condenado, ¿no? Era con el espejismo de Velasco Alvarado allá, del otro lado de América, podía haber alguien que se tentara. Lo que quiero decir es que en vista de que no había esa unidad de pensamiento, como se refleja en los comunicados 4 y 7, la existencia de ese militarismo populista en Perú podía darle a alguien la idea de que ese era el camino. Y eso influyó mucho en mi decisión de quedarme, que por cierto era la más difícil, ¿no? No era la más difícil, perdón, he dicho una cosa indebida. Para mí lo más difícil hubiera sido irme a mi casa con el rabo entre las piernas, le digo la verdad. Prefiero pensé que lo mejor era tomar la actitud de ir adelante y ponerme al frente del proceso, donde podía fracasar perfectamente, pero en ese caso me podía ir con la conciencia tranquila. Ese comunicado, todo eso, está en cualquier programa de un partido político. ¿Qué partido político no acepta estos comunicados? No es ninguna novedad esto que van a hacer. Pero tenían un sesgo bastante peruanista, incluso hubo sectores de izquierda que... Más que peruanista, comunista, izquierdista. Más que eso, no sé si engrupió o no a lo del Frente Amplio. Algunos años atrás, el general Queirolo, que en ese momento era segundo comandante de la División 1, dijo que los comunicados 4 y 7 fueron unos anzuelos que tiraron a sectores de izquierda y que los mordieron. Eso es falso, no fueron anzuelos, era notorio que había una puja, que había una pulseada, había sectores que trataron de darle una visión menos regresiva, menos conservadora, fueron derrotados, fueron desplazados de sus mandos en las Fuerzas Armadas y algunos pagaron con su propia vida, como el caso del coronel Travall, que fue uno de los impulsores de los comunicados 4 y 7. Pero era evidente que había una lucha muy dura y nosotros no éramos espectadores neutrales de ese proceso. Perdió la democracia. Lo reconoció con las mismas palabras el general Queirolo, que fue uno de los actores. Lo reconoció después que había sido un anzuelo puesto para la izquierda. Y ¿qué pasa? Que la idea de que un sector de las Fuerzas Armadas, protagonizaran un acto que supusiera efectivamente llevar al país a los cambios que tenía que operar, hicieron mucha fuerza, sobre todo en el sector sindical y en sectores de izquierda, en algunos sectores de la izquierda. Bueno, los que conocíamos esto sabíamos que no era así, no tuvimos mucha suerte. Lo reconozco, incluso en el seno del Frente Amplio hubieron discusiones y hubo partidos políticos que no, que creyeron en eso. Pero eso fue un hecho real que llevó a que la gente se quedara quieta. Una cosa que sorprende es
que rápidamente algunos sectores de la izquierda se equivocaron, y se equivocaron durante muchos años en caracterizar este movimiento. Creo que tenía un poco también influencia el pensamiento que se desarrollaba en la Unión Soviética, donde se apostaba mucho a esos militares peruanistas. Había experiencias parecidas en Yemen, en Etiopía, en otros países de Asia. Y quizá calcando o haciendo un poco de seguidismo con respecto a lo que el Partido Comunista de la Unión Soviética en aquel momento recomendaba, algunos compañeros aquí se equivocaron y pensaron que los militares estaban llevando adelante una parte del programa que la Convención Nacional de Trabajadores, que los sindicatos, que el Frente Amplio venían levantando desde hace muchos años. No es que nosotros soñáramos que los militares iban a salvar a la democracia. Nosotros nunca estuvimos golpeando la puerta de los cuarteles creyendo que había militares buenos que iban a salvar a la democracia. Había una puja interna muy fuerte y muy dura. Y en ese momento los trabajadores y los sectores de izquierda lo que se buscaba era precisamente evitar una salida derechista que pudiera desembocar en un baño de sangre. Delía y otros dirigentes sindicales también conversaron con los militares. Hubo reuniones con los comandantes en jefe y el general Gregorio Álvarez. Alguna gente piensa o pensó que había una posibilidad de que esto virara hacia la izquierda y pudiera salir alguna solución popular, sin lugar a dudas. Y hubo gente que inclusive estuvo en algún contacto con algún tupamano de aquel entonces. Nosotros formalmente nunca le abrimos una carta de crédito a las Fuerzas Armadas. Sí tuvimos contacto con las Fuerzas Armadas, que yo recuerdo 2 veces. Ahí se estuvo con un grupo de militares, de los más connotados, Chapepose, después estaba también, te dije, el Goyo, que fue uno de los factores y que habló muy poco. Uno de los aspectos más negativos del error ante los comunicados 4 y 7 fue que una parte de la dirigencia civil democrática, el aliado natural de la izquierda en el Parlamento, que era el Movimiento por la Patria, se sintió defraudado y hasta decepcionado y en cierto sentido hasta traicionado, cuando en febrero una parte del movimiento sindical, en lugar de defender las instituciones y decir, no, señores, este movimiento militar va contra la Constitución y está transformando el sistema político uruguayo, lo está haciendo más autoritario, en lugar de eso, bueno, acogió, le dio cierta hospitalidad, cierta credibilidad al movimiento militar. Entonces a partir de ahí hubo una especie de desconfianza del ferreirismo hacia la conducción de la CNT y hacia una parte del Frente Amplio que creo que afectó. Estos portones de la residencia presidencial de Suárez y Reyes vieron pasar mucha gente en febrero del 73. Militares, políticos, miembros del gobierno, que venían a plantear sus ideas o a tratar de imponerlas en la búsqueda de una salida a la crisis institucional. El país se jugaba su destino en un proceso dramático durante el cual el eventual relevo del presidente Bordaberry fue una de las variables planteadas por diversos actores. Algunas de esas iniciativas para relevar a Bordaberry tuvieron la participación de los militares e involucraron al vicepresidente Jorge Zapelli. En febrero, no recuerdo bien las fechas, 8 o 9 de febrero, lo llaman a mi padre los comandantes en jefe de la fuerzas del ejército y de la Fuerza Aérea, ellos eran, para que concurriera al ESMACO, que querían tener una entrevista con él. Mi padre dice que no, que al ESMACO él no concurre, que la vicepresidencia se constituía en su casa, en su domicilio, que si querían hablar con él, los hermanos Ubía, Pérez Calda, esas son la gente que yo recuerdo, concurrieron a la casa, a nuestra casa, y ahí tuvo una entrevista que fue un sábado por la tardecita, a las 7 de la tarde aproximadamente, y duró 1 hora, en la cual ellos le ofrecen a mi padre ser presidente de la República, sacar a Bordaberry y ponerlo a él como presidente de la República. Mi padre dice
que bueno, que él tiene firmes principios democráticos, que si lo sacan a Bordaberry es como si me sacaran a mí, me están echando a mí también. Es un golpe y yo de ninguna manera acepto. A los cuales uno de los subía, creo que le dice, pero usted entonces no va a cumplir con su deber de reemplazar al presidente. Si el presidente renuncia, yo asumo enseguida. Si renuncia, pero si lo sacan, me están sacando a mí. En el propio Partido Colorado hubo planteos a Bordaberry para que dejara la presidencia. Bordaberry, ¿quién le propuso del Partido Colorado que usted renunciara para que asumiera Zappelli? Fue Sanguinetti. Ahora, yo sé que él dice que no es cierto. No dice que no es cierto, porque Sanguinetti en eso es un hombre que cuida muy bien los términos y es un hombre moderado. Dice que estoy equivocado. Yo creo que mi recuerdo es ese. Que esa conversación existió, no tengo duda, porque tengo muy claro el recuerdo de mi pregunta, ¿qué haría Zappelli que no pueda hacer yo? Eso lo tengo absolutamente claro, lo estoy viviendo eso. Hubo un conjunto de iniciativas políticas que en los corrillos parlamentarios intentaron buscar ciertos consensos, tratando de inventar, de imaginar soluciones sobre esas bases. Me consta que fue así, hubo gente que habló en su momento con Zappelli, el propio Wilson en algún momento habló, en fin, fueron propuestas, alternativas políticas que se manejaron, pero ninguna llegó a cuajar en un verdadero proyecto político, ¿no? Que se asumiera como tal, porque tampoco Zappelli lo asumió como tal, digamos, ¿no? Esto también hay que dejarlo bien en claro, porque el propio Zappelli lo dijo siempre. Yo nunca fui partidario de un relevo de un presidente constitucional, no lo fui, no lo soy y no lo seré. Es decir, creo que los plazos constitucionales son sagrados. El Frente Amplio pidió por intermedio mío en un acto público realizado en la avenida 8 de octubre, en el día posterior del golpe, pedimos la renuncia del presidente Bordaberry, de manera que pudiera asumir el vicepresidente, que era el doctor Zappelli, a quien, bueno, conocíamos que era una opinión muy sensata, pero muy constitucionalista también. Pretendíamos seguir las instancias constitucionales de relevo. Wilson Ferreira Aldunate, por su parte, propuso relevar al presidente y convocar a nuevas elecciones. El 8 de febrero hubo una reunión en el domicilio del caudillo blanco en la que se manejó firmemente esta idea. Cuando yo fui a la casa de Wilson no entendía absolutamente nada de lo que pasaba allí. Hasta que Wilson me dice lo siguiente: mira, Santoro, debe recordarse que yo era senador de Por la Patria, es decir, del grupo de Wilson. Me dice, mira, Santoro, va a haber elecciones en septiembre, así que tenés que prepararte. Yo recuerdo que le dije, pero en septiembre todavía llueve mucho, ¿por qué no las hacen en octubre las elecciones? Y me señaló que iba a haber elecciones, ¿verdad? Porque desaparecía Bordaberry y se iba a constituir un gobierno provisorio. Williman llegó a ese encuentro proveniente de la casa de su tío, el hasta entonces jefe del ejército César Martínez, con la noticia de que acababa de renunciar. Y ahí hay un episodio en una reunión que hubo el 8 de febrero, que se reunieron en el comando, en la calle Soriano en ese momento, donde por primera vez los generales le pidieron a Martínez para que diera un golpe de Estado. Y ahí Martínez dijo que de ninguna manera, que no debía darse y que no lo iba a dar. Ventura Rodríguez dijo, yo es una barbaridad, estoy de acuerdo con Martínez, eso no se debía hacer. Sin duda ahí estarían los generales de este momento, no los tengo todos, estaría Álvarez, estaría Cristi, y entonces, ante la insistencia de que tenía que ser Martínez el golpe de Estado, Martínez ahí renunció. Presentó renuncia y entonces le dijeron, como era el de la derecha, le dijeron a Ventura Rodríguez, bueno, entonces lo da usted. Y Ventura dijo, pero ¿cómo lo voy a dar si acabo de decir que estoy de acuerdo con Martínez? De ninguna manera. Y Martínez se levantó y se fue, llegó a la casa y yo lo estaba esperando a ver qué había pasado en esa reunión, ¿no? La noticia aumentó la incertidumbre, pero no provocó un cambio en la estrategia. Es decir, que lo que iba a pasar
era la renuncia del presidente Bordaberry y la constitución de algo así como un triunvirato para ir a las elecciones en septiembre, como me dijo Wilson. Lo que ocurrió, que Bordaberry cambió la vela y en vez de renunciar, se pasó al grupo de los militares. Esta versión que yo tengo, que en parte yo viví y en parte la conocí por la conversación de esta gente, me la confirmó posteriormente el senador Sigluti, que estaba en la Casa de Gobierno y que también estaba esperando la renuncia del presidente Bordaberry. ¿Hubo algún otro tipo de gestión? Yo recuerdo que el contraalmirante Zorrilla, por ejemplo, ha contado y lo volvió a contar, que precisamente Wilson se reunió con él en esa crisis para decirle que a ver si apoyaba a la Armada esta solución de que Bordaberry renunciara y se convocara a elecciones. Exacto. Eso ocurrió, yo no estuve ahí, pero ocurrió. Wilson Ferreira, en tanto, propuso personalmente a Zorrilla que se convocara a nuevas elecciones. Usted también tuvo una reunión con Wilson Ferreira y con otra gente en la que él hizo Wilson y Alan Berbach del Partido Nacional, de Wilson, sí, en la Ciudad Vieja, no sé si fue el lunes o el martes de esa semana, que era, supongo que sería la misma que tendría que me hablaba Álvarez, que era de hacernos cargo nosotros, o renunciaba a Bordaberry, no sé si, y que a los 6 meses o a un poco más hiciese un llamado a elecciones. Habló de doble vuelta, balotaje, porque yo dije, pero si se renuncia a Bordaberry hay un suplente, que era Zappelli, y si renuncia a Zappelli, hay otro, la Constitución nuestra marca una sucesión de quienes se hacen cargo de la presidencia. Y dice, no, tiene que hacerse cargo usted y llamar a elecciones. Digo, pues nosotros no podemos. Y dice que ya se cargaría de una ley constitucional, de sacar una ley o hacer una ley constitucional legalizando eso. Bueno, pero no nos pusimos de acuerdo. Dije que no, que muchas gracias, pero que no, esa no era, no aceptaba esa propuesta. ¿Y usted supo que en algún momento Ventura Rodríguez, el general Ventura Rodríguez, le hizo la misma propuesta a Álvarez? No, supe después. Eso fue así. Y los episodios que el libro Estado de Guerra narra sobre los planteos que hizo Wilson, concretamente a los comandantes a través del general Ventura Rodríguez, a el sistema político a través de sus portavoces más visibles y al propio gobierno a través de Jorge Zappelli, y después cuando la crisis de febrero a la Armada a través del contraalmirante Zorrilla, ese planteo estaba. El planteo nunca estuvo destinado a busquemos una fórmula institucional para que yo sea presidente. El planteo era no se puede seguir con Bordaberry porque Bordaberry ya aceptó, como él mismo lo dice en el libro, la idea de que las Fuerzas Armadas son institucionalmente las depositarias del poder y de los altos valores de la nación. Los demás sectores, por lo tanto, se tienen que subordinar a sus decisiones. Bueno, cuando la cabeza más representativa del sistema político dice eso, hay que cambiarla. Y no cabía dudas, además, de que a esa altura Wilson había despertado tales expectativas que en un caso de balotaje, la masa del electorado frentista hubiera votado por él en la segunda vuelta y era el presidente indiscutidamente. Ahora, que eso fuera así, no puede llevar a decir, bueno, cuando este señor quiere elecciones es porque quiere ser presidente. Que quería ser presidente, más bien. ¿Cómo no iba a querer ser presidente? Si creía que le habían robado las elecciones, si se consideraba en condiciones de ser buen presidente, tenía un enorme respaldo popular. Ahora, ¿qué pretendían? Que además él, además de salvar la institucionalidad, dijera, y eso sí, además, si hay elecciones no me presento porque las gano. No. Indudablemente, además, al país le haría bien que fuera presidente y que en ese momento tenía las grandes mayorías. Wilson incluso le sugiere a Zappelli que se quede él. Y que incluso el Partido Nacional está dispuesto, es decir, el objetivo no era ser presidente, el objetivo era preservar la estabilidad institucional. Incluso Wilson dice a Zappelli, estaría dispuesto, aunque no me guste y no estoy de acuerdo, a elevar la instancia de respaldo a la que estuve dispuesto al inicio de y poner ministros. ¿El relevo de Bordaberry y nuevas elecciones hubiera sido una buena solución? Sí, yo creo que sí. Se intentó de algunas maneras complejas que establece la Constitución. Por ejemplo, hubieron dos, que se analizaron las dos. Una que es todo el complejo sistema de provocar la caída del Parlamento
e ir a nuevas elecciones, pero determinando simultáneamente en un plebiscito que si en las nuevas elecciones triunfa la oposición, después se establece cómo es, el presidente queda renunciado, conservando la legalidad. Esa fue una. La otra, que lamentablemente, porque las circunstancias no siempre son como uno desea, estaba muy clara. Fue el juicio político a Bordaberry. El juicio político, según cuenta García Acosta, estaría basado en el hecho de que el gobierno, en su memoria anual, había ocultado la venta de parte del oro en poder de Uruguay. Era gravísimo. Los que hablamos del Partido Colorado, y hablamos con gente que era del sector que había votado a Bordaberry, estaban de acuerdo, aceptaban. Pero alguien cometió una gravísima indiscreción que llevó a huidas de quien no debía llegar. El 13 de febrero se produce un hecho definitorio. Bordaberry concurre a la base de la Fuerza Aérea de Boisolanza, donde acuerda con los comandantes en jefe una serie de puntos que consolidan la presencia militar en el gobierno. En ese momento yo hago una especie, digamos, de balance y me encuentro con que no tengo ni el ejército, ni la Fuerza Aérea, ni la Armada. Que no tengo al pueblo, punto uno, que lo llamé y no vino. En la Plaza de Independencia esa noche había 20 personas. En la vereda no se cortó ni el tráfico. Evidentemente se estaba abriendo un proceso en el cual tenían una gran participación, una fuerte participación las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas había unidad en cuanto a lo que habían hecho y en cuanto a querer arreglar esas cosas que ya le he dicho que estaban mal, como, bueno, por supuesto la lucha antisubversiva, la corrupción, en fin, desarrollar el país. En eso había unidad, pero no, por lo menos no era seguro que hubiera total unidad en cuanto a las ideas. Eso está expresado en los comunicados 4 y 7, que tienen expresiones contradictorias entre sí, ¿no? Entonces me pareció en ese momento, pesándolo con la responsabilidad que puede tener un hombre frente a su propio destino histórico, me pareció que mi obligación era tratar de conducir ese proceso con las Fuerzas Armadas y no abandonar todo a que saliera lo que Dios quisiera. Esa fue la razón por la cual yo decidí seguir. Fui a Boisolanza, ahí fui, ya no estaba la Armada, Zorrilla ya había renunciado y los partidos políticos no presentaban de ninguna manera una unanimidad de apoyo. Así que ahí fui a Boisolanza y ahí nos arreglé con las Fuerzas Armadas en una reunión muy breve, mucho más sencilla y mucho más cordial de lo que puede imaginarse. El efecto más importante, a mi juicio, desde el punto de vista institucional, de la reunión de Boisolanza fue la creación del COSENA, que significó institucionalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en la gestión de gobierno o en el gobierno, ¿no? Eso, digamos, puso orden en el ímpetu que las Fuerzas Armadas tenían hacia querer hacer todas esas cosas que veían que estaban mal. Toda la acción militar quedó, al estar institucionalizada, quedó encaminada dentro de carriles. El acuerdo entre el presidente Bordaberry y los mandos militares, celebrado aquí, en la base de la Fuerza Aérea de Boisolanza, selló el febrero amargo. El presidente, luego de una pulseada crucial, se volcó por las Fuerzas Armadas. Era el reconocimiento explícito del nuevo poder militar que emergía. Solo quedaba un paso para el 27 de junio y la disolución de las cámaras.